Hola, hola, público querido, ¿cómo les va? Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí entre tú y yo, donde, bueno, sabemos que gracias a nuestros colaboradores que nos hacen el favor de compartirnos todo su conocimiento, podemos obtener mejores herramientas para un muchísimo mejor vivir. Así que, con todo mi agradecimiento, tengo el gusto de recibir a Alex Crenshaw. ¿Cómo estás, Alex? Sofi, muy buenas noches. Un gran gusto estar aquí contigo y con el público esta noche. Oye, mi Alex, dime cómo está el clima por allá. ¿Ya no está nevando? ¡Qué rico! Ya no nieva, pero se hace frío. Ayer usé la chimenea. Sí, porque es la montaña, ¿no? Tenemos unos cambios de clima increíbles, pero precioso como siempre. Ay, qué delicia, qué bendición. Acá en Cuernavaca nos estamos asando. Pero bueno, también es una bendición poder contar con el calorcito de Dios. Así que, bueno, mi Alex. Sí. Y eso tiene que ver con la actitud, ¿no? Tú lo has dicho, tú me leíste la mente. En cualquier situación en la vida, Sofi, la actitud es un factor decisivo para el éxito a nivel personal, a nivel salud, a nivel empresarial. Y vamos a ver ejemplos de la actitud cuando la exploramos científicamente y psicológicamente, ¿no? La primera vez que yo vi la importancia de la actitud, cuando estaba en entrenamiento en el centro Zen, mira, llegó gente de todo el mundo. Pero una persona que me acuerdo mucho, llegó una monja católica ahí a entrenar con nosotros, Ruth. Y Ruth, una mujer inspiradora, porque ella tenía 81 años, Sofía. Y se sentaba en una sillita a meditar. Bueno, el Centro Zen cada 3 meses hacía cursos de introducción a la meditación Zen, ¿no? Entonces, una vez me acuerdo que estábamos en el jardín y me acuerdo que Ruth estaba sentada como en una repisa alta o como en una altura más elevada, y veo que Ruth se quiere levantar y mira, Sofi, Ruth se cae como una tabla, se pega en la cara y rebota totalmente. Entonces yo corro, Sofi, dije, esta mujer, háblale a la ambulancia. Imagínate, una mujer de 81 años se cae, se pega en la cara, que bueno, ya. Pero antes de que yo llegara, Ruth se levanta y dice, estoy muy bien, no me pasó nada. Porque una característica de Ruth siempre tenía una gran actitud. Es una cosa increíble. Y esa fue una enseñanza para mí. Una mujer de 81 años que mira como roble, enterita, Sofi. Y es la actitud, porque tu actitud te cambia el ADN. Claro, totalmente. O sea, se levantó como resorte lo que haríamos muchos por pena, sí. ¿no? Ella lo hizo por actitud. Fíjate la diferencia, ¿eh? La diferencia. Otro caso más profundo. Mira, en la Segunda Guerra Mundial había un psiquiatra austriaco que era judío. Lo arrestan los nazis con la esposa embarazada. Los meten a un campo de concentración. El nombre era Viktor Frankl. Entonces, la mujer embarazada los matan. Pero Viktor Frankl, como él sabía cómo funciona la mente, él dijo, tú no debes de permitir que la situación externa te controle en los medios más difíciles. Y Viktor Frankl, él aplicó eso cuando estuvo en un campo de concentración. Y él escribió un libro clásico que se llama El hombre o el ser humano en busca de su significado. Y él demostró ahí que él no permitió que la situación más difícil lo controlara. Y así él sobrevivió el campo de concentración. Fíjate, me hiciste recordar una película preciosa que jamás he tenido el valor de verla completa. Se llama La vida es bella, ¿no? Justo por el campo de concentración y cómo este hombre hace que su hijo viva una realidad completamente distinta a la que es. Y la actitud de este hombre a mí se me hace una cosa hermosa. No he tenido el valor de verla, ¿eh? Sí. Pero sé la historia. Yo la vi en Tampico, tienes mucha razón. Bueno, tiene mucho que ver eso, de la actitud. Entonces es un ejemplo de la película.
Otra historia que yo escuché de la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración, que había otro reo que él también sabía el poder de la mente, de la actitud positiva. Entonces este hombre no permitió también que el medio ambiente lo controlara. Y una cosa que le pasó a él, similar a Ruth, él, ya ves que los prisioneros estaban todos flacos, hambreados. Este hombre, por su actitud, se veía muy bien. Dicen que cuando llegaron los aliados al campo de concentración y vieron a todos los reos ahí, todos flacos, muertos de hambre, pero lo vieron a él así bien, sano, lo iban a arrestar. Él es uno de ellos. Y dijeron todos los reos, no, él es de nosotros. Pero ahí podemos comprobar cómo la mente tiene una fuerza increíble sobre el cuerpo, que es lo que vemos a veces con la figura del genio secreto. Cómo el subconsciente tiene un poder increíble en el cuerpo, Sofía, que te cambia la fisionomía. Claro, mind over body, ¿no? O sea, mente sobre cuerpo. Sí, exactamente. Y es que es bueno escuchar porque, mira, es importante escuchar estas historias. Por eso el libro de Viktor Frankl se considera un clásico en la psicología. ¿Por qué? Porque si tú en momentos muy difíciles, y si tú estudias la vida de otros seres humanos que en medio de las condiciones más difíciles pudieron sobrepasar esos momentos difíciles por la actitud mental que tuvieron. Y eso es importante saber. ¿Cómo lo aplicamos en la vida práctica? Que lo vemos. Tú podrás tener dos personas aplicando para un trabajo. Una persona tiene las mejores credenciales y la otra no. Pero la persona que no tiene las mejores credenciales tiene una actitud increíble, positiva, y la otra persona que tiene los mejores doctorados es negativa. ¿A quién le va a ir mejor? Te lo aseguro, a la persona con actitud positiva. Claro, y es que hay una gran diferencia de pronto o sea, tienes dos caminos. O sea, no, aquí no hay claros oscuros. Tienes dos caminos, punto. O te victimizas de por qué a mí, por qué Dios, por qué yo, por qué siempre. O enfréntalo. Y enfréntalo con la mejor actitud porque nadie ni nada está en tu contra, ni te está haciendo absolutamente nada. La vida es. Y entonces en ti está tener esa actitud, no caer en el positivismo tóxico, que es terrible también, pero sí una actitud positiva ante la vida. No es en tu contra, nunca es en tu contra. Sí, ahí mencionaste tú dos palabras muy importantes. Nada es en tu contra y el positivismo tóxico, que eso es negar la realidad. Esto que dijiste primero, que nada está en tu contra, porque una cosa que se van a dar cuenta cuando analizan las leyes del universo, que tú atraes tu realidad. Es el campo cuántico, tú lo atrajiste. Sí. Ahora, eso que tú dijiste también de la víctima, fíjate también qué tan importante es. Cuando enseñaban la prisión, este principio se los enseñé a los reos y les dije, porque en la prisión una cosa que tú ves es el síndrome de la víctima es muy fuerte. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Pues sí, digo, es difícil estar ahí, pero yo les dije, nada ganan con esa mentalidad de la víctima. Aléjense de las personas que tienen esa mentalidad. Y todos dijeron, sí es cierto. Hasta todos dijeron, sí es cierto, porque no ganan nada. Como tú mencionaste, tienes que salirte de allí, que es cuando entiendes cómo funciona la mente. Y tienes que, bueno, tengo esta situación, yo la creé, estoy en la cárcel o cometí este error. ¿Cómo le hago ya para aprender de la lección? Objetivamente te sales de ahí y subes tu vibración. Eso es muy importante. Claro. Y la actitud es el puente que te va a ayudar a que subas tu vibración para que encuentres una solución mejor. Por supuesto. Viéndolo, por ejemplo, en el caso de un enfermo, de alguna enfermedad. ¿Cuántos enfermos sabemos, Alex, que han estado hasta en fase terminal? Sí. Que la libran por su actitud. Y es que parecería milagroso, de verdad, pero es que no es entender que hay responsabilidad, es entender que tú, claro, decides y manejas tu vida, tú atraes lo que tienes y de tu actitud depende para dónde te vas, para arriba o para abajo. Es que no hay de otra, pues. Sí.
Y en enfermedad está grueso. ¿Y cuántos casos nos has mostrado, Claro, y uno que me acuerdo ahorita que mencionas de las enfermedades, hay un caso comprobado de un doctor, él tenía cáncer. ¿Sabes cómo se curó en el hospital? ¿Cómo? Se puso a ver películas cómicas, a reírse, y así se curó, Sofía. Patch Adams. O sea, bueno, ese es uno, pero no me acuerdo el nombre, pero es un caso documentado. O sea, se puso a ver películas cómicas. Wow. Y eso le cambió y así se curó. Entonces, claro, ese es un caso, ¿verdad? Porque cuando analicemos esto, mira, cuando analizas casos, así como ese doctor, bueno, funcionó para él por ciertas cosas, no funciona para todos, pero ahí podemos comprobar que la actitud es importante. ¿Por qué? Porque es como un mapa de la mente. La actitud positiva te va a liberar la capacidad creativa del ser humano, que te va a ayudar a que tengas más ideas que te van a ayudar a resolver tu problema. La negatividad bloquea la creatividad totalmente. Totalmente. Tienes que mover cielo y tierra para que no caigas en negatividad, especialmente en situaciones difíciles en la vida, en la guerra, en la pareja, cuando debes dinero, cuando se cae, cuando caes en la bancarrota. No caigas en actitud negativa. Es muy importante. Claro, y mira, también habrá casos, por ejemplo, en este caso de la enfermedad, conozco a alguien que entendió ya de manera muy tardía todo esto. Y si bien no curó su cuerpo, sí se fue con un alma curada. Entonces, que también es muy importante, ¿no? Y entender que justo nada es en tu contra, todo es actitud. Sí. Todo es tomar responsabilidad de tu vida. Nada más. Sí. Las ciencias de la meditación que nos ayuda, el sonido que hemos visto, la música que nos gusta mucho, esas son herramientas que tenemos a nuestro alcance para transformar en esos momentos. Ay, mi queridísimo Alex Crenshaw, qué bonito, qué nutritivo estuvo el día de hoy. Yo te agradezco como siempre tu generosidad al compartirnos todas estas herramientas para tener un mejor vivir. Muchísimas gracias, Alex Crenshaw. Un gran gusto, Sofía. Muchas gracias por la oportunidad a ti y al público. Muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y nosotros, Julio querido, nos vamos a una breve pausa. No se vaya, estamos aquí en Teatro y Yo. Elecciones Judiciales 2025, un cambio histórico. Un programa donde podrás conocer a los candidatos y candidatas a jueces y magistrados para estas elecciones 2025 que formarán parte del Poder Judicial. Conoce sus ideales, de dónde vienen y qué ofrecen al Estado. Tu participación es el poder de elegir. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Querido, y estamos de regreso y estoy feliz de poder recibir a mi amadísima Montserrat Plasencia. ¿Cómo estás, mi Mons?
Hola Sofía, contenta de estar compartiendo y bueno, unos minutitos que siempre son deliciosos, reflexivos y bueno, momentos sabios que vamos teniendo en estos minutos. Exacto. Y ¿sabes qué, Monse? Sobre todo en este mes que es tan importante, que es el mes de la madre, donde seguimos, pues la verdad sí, festejándonos, la verdad, es un mes como importante, pero sobre todo, ¿sabes qué? Para valorar nuestro propio maternaje, para saber que cuando nos vamos a nuestro lado más oscuro está bien, no está mal. Bueno, me parece que la parte más profunda, Sofía, es reconocer la sombra. Mira, te voy a poner el ejemplo. Hace muchísimo tiempo, pues, bueno, es más, nosotros lo hemos conocido siempre cuando, ya ves que había una época, no sé ahorita cómo se denomine, pero ¿te acuerdas en la temporada de los emos? Ajá. De esos chicos, sí. ¿No? Que solamente vestían de negro, que se tapaban el cabello, la cara, el rostro, que les gustaba esta parte, no sé, de cuestiones que no el adolescente en común iba, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que ustedes imaginen, que tú te imagines ese tipo de adolescente con esta parte de la nostalgia, de la pérdida, depresiva, ¿no? Exacto. Entonces, pues me parece que este es un buen ejemplo porque esos chicos, al estar en esos espacios, tienen esta posibilidad de profundizar muchísimo y llegar al equilibrio más adelante a unos años de su vida. ¿Qué quiere decir? Que se reconocen a través del enojo, se reconocen a través de la depresión, a través de la melancolía, de muchas otras cosas, y que poco a poco su mismo desarrollo va viendo que el mundo o su vida también va teniendo otras posibilidades, ¿no? Claro, esto siempre y cuando papá y mamá sean contenedores, que sean empáticos, etcétera. Entonces, poniendo este mismo ejemplo en el tema de maternaje, pues también es importante conocer esta parte de sombría, esta parte en donde a veces podemos incluso aniquilar, ¿no? A nuestros hijos con la mirada, con tantas cosas, pero eso también nos da la profundidad de ir al balance y eso nos hace ser una madre muy, muy, muy integrada. Porque el tema de la sombra o esta parte de la madre terrible, que a veces nos puede suceder, claro, a unos a mayor escala, etcétera, pero entender que esa nos da una posibilidad de transformar y sobre todo, pues crear un equilibrio dentro y fuera de nosotros en nuestra psicología personal. Entonces, no está mal el haber acariciado a veces la sombra. Aquí la cuestión y lo malo o lo negativo sería que nos quedáramos estacionados ahí. ¿Sí me explico? Una madre que no es empática, una madre fría. Y de alguna manera también ahorita estoy recordando que hemos hablado mucho de una leyenda cherokee, ¿no? Del lobo blanco, lobo negro que está ahí en la web, que la pueden integrar. Y precisamente la historia cuenta en donde el nieto del chamán le preguntaba cuál de los dos tenía que alimentar, ¿no? Si al lobo negro o al lobo blanco. Y es esta parte de la simbología metafórica y en donde el chamán le dice, bueno, tienes que alimentar a los dos, ¿no? Saber alimentar a los dos, pero uno cómo lo va a calmar y el otro también cómo lo va a nutrir. Entonces, tiene que ver con equilibrio, tiene que ver con balance, tiene que ver con responsabilidad y sobre todo, ¿sabes qué? En un estado, a medida de lo posible, un estado de conciencia, Sofía. Exacto, porque si no, no seríamos mamás, no seríamos mujeres, no seríamos humanas. O sea, creo que el tener nuestra luz y nuestra oscuridad en equilibrio, compartiendo espacio, pues es lo mejor que nos puede pasar porque no hay manera sino de no conocernos a nosotras mismas. De repente no caer en esta mamá tóxica, toda buena, toda linda, toda siempre. No hay forma, ¿no? Es como una olla. Yo lo vería como ser esta mamá en olla express, ¿no? Entonces, pues en vez de ser un olla express, equilíbrate, hija, y conoce también tu sombra. Da vueltas en las que sean necesarias. Claro, esta parte del retorno, ¿no? Que una vez también decías que eso me encantó, Sofía. Y sobre todo, ¿sabes qué? Mira, ahorita que tú estabas hablando, también me conecté mucho, por ejemplo, a las librerías, ¿no? Hay tanta literatura, ¿no? De cómo ser una buena madre, cómo la crianza positiva, de cómo trabaja el cerebro del niño, tantas cosas, ¿no? Pero
Aquí lo importante es que, claro, tenemos que ir hacia eso, pero es la manera en cómo también nosotros tenemos que entender que la manera en cómo nosotros nos maternamos, nosotros en esta parte del adulto, es lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Entonces, si no soy empática con mi hijo por ciertas situaciones que a veces pudiera ser estrés, ansiedad, cáncer, lo que fuera, pues es lo mismo que yo actúo conmigo. Entonces, la importancia de maternarnos es primero saber que a veces estoy esperando que alguien más nos cuide, ¿no? Que nos abrace, que nos guíe, pero claro, ese es un deseo y es un pensamiento mágico, pero aquí en el adulto que somos es como aprender a maternarnos precisamente, a saber cómo cuidarnos, a saber cómo sostenernos a nosotras mismas y que claro, independientemente si tenga ayuda psicoterapéutica o no, me parece que hay muchas herramientas para poder llegar a autoconocimiento, a este estado de conciencia y sobre todo, pues entender que la manera en cómo nosotros nos maternamos, la manera en esta energía que tenemos, esta relación con nosotros mismos, pues claro, está impactando con nuestras relaciones, con nuestros hijos y sobre todo, pues aquí la situación es que así como yo quiero ser una madre nutricia con mi hijo o con nuestros hijos, pues también tengo que ser esa madre nutricia en cuidarme, en cuidar lo que pienso, en cuidar incluso, ¿por qué no?, mis proyectos. Y bueno, puede haber una infinidad de matices y de escenarios que podemos recurrir a ellos, Sofía. Fíjate, el otro día me puse a pensar, Monse, y dije, qué bárbaro, o sea, como todas las mamás, la prioridad es tener a toda la chamacada súper bien, ¿no? Olvidándote casi siempre de ti. Y creo que tendría que ser al revés. Porque si tú no te cuidas de manera puntual, no cuidas tus proyectos, no te cuidas tu cuerpo, tu alma, tu mente, tus emociones, es que entonces ahí es cuando todo se quiebra. No hay manera de que tú puedas nutrir a los demás, llámese hijos, llámese marido, amistades, familia, etc. Y se oiría como de pronto, yo decía, qué egoísmo, ¿no? Pero no, primero tú, después tú y al último tú, para entonces así poder nutrir de manera correcta y amorosa a los demás. Sobre todo que en este estado de conciencia o qué te gusta, esta introspección, porque esta es la invitación de cada segmento, pues es también entender cómo están esos ciclos de abandono en uno misma. Sofía, fíjate, es esta situación en donde yo procuro, ¿no?, a mi hijo, porque tampoco eso tiene que ver si tienes hijos o no. O sea, puedes ser una mujer que pues no tuvo esta decisión de no tener hijos, ¿no? Y que está muy bien, pero también de alguna manera, pues la relación con ella misma, las maestras como son madres simbólicas que ayudan al desarrollo al niño. Y entonces en esta dinámica es entender cómo, si yo quiero ser esa madre cuidadora, protectora, entender cómo estoy siendo conmigo misma y cómo repito esos ciclos de abandono. Y entonces volvemos a otra vez la importancia de maternarnos a nosotras. Y que tiene que ver con todo esto, Sofía, que tiene que ver a nivel espiritual, que tiene que ver a salud mental, psicológica, social y bueno, y por supuesto, pues todo lo que ella impacta en las diferentes esferas o la manera en cómo nosotros impactamos y vamos permeando en las diferentes esferas en las cuales nos desenvolvemos. Exacto, es que eso es clarísimo, no importa si tienes hijos o no, justo, tus decisiones son tus decisiones, pero sí tienes familia, pero sí tienes compañeros de trabajo, pero sí tienes este grupo de contención, tus amigas más cercanas, tus compañeros de trabajo, tus animales, tus seres sintientes, antes llamados mascotas. Todo eso tiene que ver contigo y con tu relación contigo, justo, ¿no? Es que es tan importante, de verdad, se me hizo padrísimo y muy fuerte cuando mencionaste hay que maternarnos a nosotros mismos. Dije, Madre Santa, es que sí, primero es uno. Historia de la cual provenimos y entender también ese sistema de creencias, qué cosas tenemos que romper también con ellos. Los rituales son buenos momentos también de hacer esos rituales de autocuidado, ¿no? Yo lo denomino así, pero la gente que nos está acompañando puede denominarlos de otra manera. Pero el hecho de decir, bueno, voy a cuidar mi salud, voy a caminar, voy a cuidar mi alimentación, porque también
la misma vida, ¿no? En esta misma de la rutina, pues mira, hasta descuidamos los horarios de comida. Ah, ya sé, irte al salón de belleza, hacerte los pelitos, a pintarte el pelo, hacerte el manicure, eso es un ritual y está padrísimo porque te estás poniendo atención. Está bien padre. Sí. Entonces, bueno, vayamos a maternarnos, vayamos a tener esta conciencia de amorosidad y también lo que hemos hablado tanto, Sofía, entender cómo van teniendo estos ciclos en nuestro mundo interno, nuestros diferentes estados del alma y todos hay que ponerles atención. Es correcto, Monse, porque todos conviven sí o sí. ¿Estás de acuerdo? Ay, cómo te agradezco, mi amadísima Montserrat Plasencia, estos minutitos así de reflexión, de estar juntos, juntas y tener unas herramientas tan bonitas para tener un mejor vivir. Muchísimas gracias, mi amadísima Montserrat Plasencia. Un abrazo. Abrazo fuerte hasta Tampico, Tamaulipas. Público querido, vámonos a una breve pausa. No se vayan. Elecciones Judiciales 2025, un cambio histórico. Un programa donde podrás conocer a los candidatos y candidatas a jueces y magistrados para estas elecciones 2025 que formarán parte del Poder Judicial. Conoce sus ideales, de dónde vienen y qué ofrecen al Estado. Tu participación es el poder de elegir. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Estamos de regreso y ahora nos toca la salud del cuerpo, que es importantísima, con mi amadísimo doctor Eric Pérez Valero. Doc, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte y escucharte. Hola, ¿cómo estamos? Excelente tarde. Vamos a tocar el día de hoy un par de temas, un par de situaciones que a lo mejor hemos tratado de manera muy superficial cuando hemos hablado de otros temas, pero ahora sí vamos a tocarlos un poquito más a detalle, que es el tema de los pólipos y los divertículos que hay en el colon, lo que es el intestino grueso. Primero, vamos a hacer como una forma de explicar muy simplista, muy sencilla. Vamos a decir que estas dos cosas que pueden haber en el intestino, vamos a decir que un pólipo es como si fuera un chipote, un tope, un bordecito que está en la mucosa, en la pared del colon, y el divertículo es como si hubiera un saquito, un hundimiento, un bache que hay en el intestino. Son dos cosas que se presentan, que no es tan infrecuente que lo veamos en los pacientes. El punto es detectarlos, ¿no? Y muchas veces la única manera en que lo vamos a detectar son haciendo estudios, ya sea estudios de imagen, ¿no? Como una tomografía o algún estudio de visión directa, ¿no? Como puede ser una
ya sea una colonoscopía, que es un estudio para ver todo el intestino, o una rectosigmoidoscopía, que son estudios donde vemos de manera parcial el intestino, la última parte del intestino grueso. En el tema de los pólipos, alguna vez lo llegamos a tocar cuando vimos alguna situación de cáncer, en particular lo que es el cáncer del colon. ¿Por qué? Porque hay algunos de estos pólipos que se presentan en el intestino que pueden derivar, pueden ser premalignos, ¿no? Entonces hay que estar vigilando de una manera pues muy concisa, muy clara, de estar vigilando de manera periódica, ¿no? Cuando conocemos que hemos tenido pólipos, porque, a ver, siempre yo lo que le digo a la gente, y puede parecer muy, no sé, muy sencillo, muy tonto en un momento dado decir, no todos son buenos de los pólipos, pero tampoco no todos son malos. Pero muchas veces cuando vemos algún pólipo, pues a lo mejor hasta por precaución, ¿no? Decimos, vamos a quitarlo, vamos a extraerlo y vamos a mandarlo a analizar al área de patología. Muchas veces preferimos que nos diga el patólogo, oye, pues, ¿para qué me mandaste esta muestra si es buena? ¿No? A que nos dijera después el patólogo, oye, te tardaste en hacer el estudio, en mandarlo porque es malo, ¿no? O ya se está transformando en algo malo. Es claro que también mucho de la gente que hace endoscopías y que quita estos pólipos, algo que se llama polipectomía, o sea, retirar el pólipo, puede ser que solamente viéndolo con estos estudios de visión directa pueda saber o pueda intuir o pueda inferir que el pólipo es bueno o malo, ¿no? Obviamente con la experiencia que tiene la gente después de tanto tiempo, tantos años, tantas cosas que ven o del día a día que hacen este tema de procedimientos, pues a lo mejor con solo verlo pueden decir, yo creo que no va a pasar nada, yo creo que es bueno, o sabes que yo creo que sí, mejor esperamos el resultado de la patología porque me parece que puede haber algo ahí. Depende de todo, pues hay que verlo, y más también estar muy pendiente del tema familiar. Si de por sí mucha gente le preguntamos de su familia y a duras penas nos dan algún antecedente de sí, creo que mi papá, o el creo, ¿no? Creo que mi papá es diabético, o me contaron que mi mamá tuvo esto, y de sus abuelos, pues hay veces que ni los conocieron o que no tienen ni idea de qué enfermedades padecieron, o tíos, o lo que sea. Y esto es un tema del pólipo, es un tema que sí puede haber algún componente genético, algún componente hereditario. Hay estas poliposis hereditarias, poliposis familiares, de familias que tienen muchos antecedentes de pólipos y que hay que estarlo vigilando porque sí puede haber algún tema, como decíamos, premaligno. Entonces, sí creo que si tenemos por ahí algún antecedente de cáncer de colon, algún antecedente de pólipos, pues sí es importante estudiarnos, ¿no? De lo que hemos hablado también en otras ocasiones es en el tema de tratar de la manera lo posible, hacernos estudios al menos una vez al año, y en algunos estudios de algunos lados, compañías, etcétera, que se dedican al tema de los check-ups, incluyen en algunos casos estudios de ver la última parte del intestino, ver con un proctólogo, ver el tema de esta rectosigmoidoscopia, ¿no? Que nos va a indicar cómo está la última parte del intestino y ver si hay estos pólipos. Pero si conocemos que alguien de la familia tuvo pólipos o tuvo cáncer de colon, no hay que esperarnos tanto tiempo, ¿no? Normalmente se comenta que estudios como ejemplo de una colonoscopía puede ser después de los 45 años. Si tenemos antecedentes, obviamente tiene que ser mucho antes. En el tema del otro, ¿no? Que son los hundimientos o estas bolsitas que son los divertículos, pues también hay que estar muy pendientes. Normalmente se dan en hombres, más en hombres grandes, ¿no? Más de 50, 60 años que se lleguen a ver, aunque también puede haber gente joven que lo pueda tener. Habitualmente se dan en la parte izquierda, ¿no? En el del colon del lado izquierdo, y aunque no ha habido una relación al 100 que diga si comes esto, si haces aquello te pueden dar divertículos, sí se ve que es más frecuente, ¿no? En
la gente que tiene ciertos hábitos, ¿no? Tabaquismo, consumo de alcohol, falta de actividad física, sobrepeso y el tema de una dieta que llamamos como dieta occidental, ¿no? Dieta con más carnes rojas, más irritantes, más grasas, más productos procesados, ¿no? A estas dietas mediterráneas, que es más vegetales, más verduras, más antioxidantes, más omegas, etcétera. Todo esto, digamos como que puede ser un factor protector, aunque al 100% no está demostrado, pero sí vemos como una tendencia más a esa situación. ¿Cuál es el problema de estos divertículos, ¿no? O sea, si se llegan a encontrar, pues vamos, lo llamamos como una enfermedad diverticular. Pero estos divertículos pueden inflamarse, pueden doler y pueden sangrar, ¿ok? Entonces, si hay una inflamación del divertículo, pues vemos como diverticulitis, que hay pues diferentes grados, ¿no? De esta situación de la diverticulitis, que también esto lo podemos ver en una tomografía. Entonces, por eso decíamos que hay estudios de imagen y unas cosas de imagen directa, como puede ser la endoscopía, pero en una tomografía se pueden ver los divertículos y se pueden ver qué tan inflamados están o no, ¿no? En el caso de la gente que pueda tener un dolor abdominal. Como decíamos, se pueden inflamar y pueden sangrar, ¿no? Puede haber un sangrado de origen diverticular, que pueden ser sangrados muy abundantes, pueden ser sangrados muy profusos, que requieran una intervención pues de manera conjunta con muchas otras especialidades, ¿no? Desde gastroenterología, incluso hasta puede haber alguna situación donde se tenga que operar al paciente, que pueda requerir un procedimiento en quitar cierta parte del intestino, ¿no? Para pues para ver qué está ocurriendo, ¿no? ¿No? Y que tengan que hacer una hemicolectomía, que puedan tener pues, ciertas complicaciones y todo por un sangrado del tema de origen diverticular, ¿no? Y ahí sí se ha visto que la gente que tiene divertículos y que tiene estas, digamos, malas prácticas, ¿no? De alimentación, de alcohol, de cigarro, de esta dieta, con muchos procesados, con muchos irritantes, con mucha grasa, con mucha carne roja, son más factibles que puedan tener estas complicaciones, tanto de la inflamación como del sangrado y, pues bueno, con todas las consecuencias que pueden derivar de transfusiones, desde operaciones, desde medicamentos, de manera muy, muy importante, ¿no? Entonces, pues sí creo que aún en todo, pues tenemos este tema de lo que hemos platicado para otros tipos de enfermedades, la dieta, el ejercicio, el control de peso, ¿no? Todo esto tiene que y pues por último yo creo que hay que también vernos que es algo que podemos detectar, ¿no? En estudios de laboratorio, en estudios de gabinete, en estudios de imagen. En este caso, pues habría que hacer pues estudios de seguimiento, ¿no? Pero sí algo inicial, tener un check-up donde podamos ver con una imagen directa, una tomografía, algo que podamos detectar, porque es algo más frecuente de lo que creemos y pues a ver, a lo mejor es miedo, pero si tenemos algo y hay algo que se tenga que tratar, lo tratamos, pero conocerlo. Entonces, como siempre es importante, como hemos dicho, hacer los estudios, conocernos, no tener miedo y en caso de que hubiera algo, pues acudir con un profesional de la salud que nos pueda decir qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Espero que esto haya sido de su agrado. Saben que cualquier cosa que se ofrezca estamos a sus órdenes en las redes sociales y, pues, bueno, solamente en mis redes sociales, excelente tarde. Hasta luego. Gracias, adorado doctor Eric Pérez Valero, por cuidar de nuestra salud. Un abrazo hasta la Ciudad de México. Y nosotros ya estamos casi en la recta final de este espacio aquí entre tú y yo. No sin antes regresar a Tampico, Tamaulipas, con Gabriel Rubio. Elecciones Judiciales 2025, un cambio histórico. Un programa donde podrás conocer a los candidatos y candidatas a jueces y magistrados para estas elecciones 2025 que formarán parte del Poder Judicial. Conoce sus ideales, de dónde vienen y qué ofrecen al Estado. Tu participación es el poder de elegir. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta
Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Adorado Gabriel Rubio, qué gusto recibirte en este espacio que nos tienes para este Entre tú y yo. Hola, ¿qué tal? Soy Sofía, ¿cómo te encuentras? Te mando un abrazo, un saludo muy afectuoso para ti y para todo el amable público que siempre nos sigue. Vamos a platicar acerca de la ansiedad, este fenómeno que se ha vuelto pues como una especie de pandemia. Es una enfermedad psicológica, emocional o neuropsicológica porque afecta muchísimas áreas, no solamente a nivel mental, emocional, sino también ciertas funciones del cuerpo. El sistema nervioso se ve sumamente afectado y cuando este problema de la ansiedad está haciendo algo que rebasa nuestra capacidad de afrontarlo, de lidiar con él, pues termina convirtiéndose incluso en lo que se llaman problemas de somatización. Esto es cuando el cuerpo comienza a vivir experiencias difíciles, complicadas, dolorosas, que pues aparentemente no tienen una explicación lógica médicamente hablando, porque pues podemos salir bien en todos los análisis, pero estamos teniendo diversos padecimientos que son causados simplemente por el estrés, por una ansiedad mal manejada. La ansiedad se está comiendo al mundo, se ha vuelto lamentablemente como que el sello característico de nuestra época y lamentablemente la gente normaliza pues el vivir con ansiedad. Conocemos a muchas personas que viven con pastillas dependiendo de medicamentos, de fármacos tranquilizantes para enfrentar el día a día y pues están habituados ya a ver esto prácticamente como algo cotidiano, como algo que no tiene opción más que vivir dependiendo de estos fármacos. Ciertamente nosotros como psicoterapeutas coincidimos en el pensamiento de que en ocasiones el paciente sí va a necesitar un apoyo farmacológico, que sí es necesario atajar y poder limitar el desorden que está provocando la ansiedad en una persona, pero si la persona no llega a las causas del por qué todo este desorden del pensamiento y de las emociones y del por qué surge en mí esta desesperación, este apremio con el que no puedo descansar ni estar a gusto, pues vamos a estar simplemente maquillando los síntomas. La ansiedad realmente no es el problema, la ansiedad es una manifestación de un problema de fondo que tiene que ver con que no estamos a gusto con algo en nuestra vida o con algo que pasa a nuestro alrededor. Estamos a disgusto, inconformes con el mundo, con la historia, con nuestros padres, con la pareja, con nuestro trabajo, con nuestras decisiones, con muchas situaciones con las cuales al no ocurrir en la realidad las cosas que desearíamos, pues comenzamos a sentir esta desesperación o esta angustia. La ansiedad también puede provenir de una autoexigencia excesiva, de personas que crecieron siempre esperando dar lo mejor, que de alguna forma tuvieron problemas de aprobación desde niños y se acostumbraron a esta súper exigencia sobre el sí mismo, de forma que hagan lo que hagan, pues siempre están sintiendo que algo les falta, que algo no es suficientemente bueno en su vida, que pudieron haberlo hecho mejor, y esto los lleva a un sentimiento de culpa y a un exigirse mejorar y avanzar, y entonces entran a un círculo vicioso porque evidentemente esta presión continua que ejercen sobre sí mismos pues va a acabar por meterlos a una situación de estrés, van a reaccionar con un cuadro de ansiedad y bueno, puede haber afectaciones, como lo mencionamos, tanto psicológicas como orgánicas. La pérdida del sueño, la dificultad para conciliarlo, el despertarse en la madrugada o muy temprano y no me puedo volver a dormir, también puede ser un factor significativo. Puede ser que la persona llegue incluso a tener ataques de pánico. Un ataque de pánico es una experiencia muy desconcertante para quien la ha vivido, en la cual se experimenta un miedo, una angustia intensa a morir, a perder la razón,
a que algo malo me pase, a que algo terriblemente grave suceda o le pase a alguien que queremos, a que sobrevenga alguna tragedia, algún desastre. Una serie de pensamientos que son completamente irracionales, absurdos, algunos de plano son fantasiosos, pero evidentemente cuando el sistema de alerta del cuerpo está respondiendo de esta manera a un estímulo, aunque sea dentro de la propia mente, pues la lógica deja de funcionar. Estamos operando desde la perspectiva de ser personas completamente movilizadas por este impulso emocional, esta acción refleja del cuerpo de querer protegerse, donde el sistema nervioso da una voz de alerta y todo se activa y empezamos con una enorme producción de noradrenalina, de adrenalina, de todas estas hormonas y neurohormonas que nos van a poner en un estado de alerta que no es necesaria. Nos estamos preparando para una defensa sobre un peligro que solo está en nuestra mente. Ahora, la ansiedad no necesariamente empieza con esta clase de crisis, de angustia, con estos miedos desbordados. La ansiedad comienza con procesos muy sencillos como el querer controlarlo todo, el molestarnos si algo no sale como nosotros esperamos, el ser demasiado aprensivos, el no tener paciencia ante las circunstancias o eventos que están fuera de nuestras manos, el que nos desespere ver cómo algunas personas hacen trabajos o cosas que nosotros pensamos que podríamos hacer a mayor velocidad, o simplemente procesos que son naturales, que llevan afuera un curso normal, paulatino, lento, de acuerdo a la naturaleza de las cosas. Pues hay gente que eso lo desespera mucho y que quiere resultados acelerados y que no tolera, no tiene la paciencia para vivir un proceso de espera normal como lo haría otra persona. Todo este tipo de esquemas y de reacciones pues está relacionado con filtros mentales, con aprendizajes con los cuales nosotros fuimos creciendo para entender el mundo, para interpretar la vida, para generar una escala de valores y significados. Y desde el momento en el que este tipo de aprendizajes son erróneos, nos hace generar creencias falsas sobre la realidad, sobre nosotros mismos, pues generamos expectativas que tampoco van a ser realistas. Y de ahí viene la sobreexigencia para con nosotros mismos, o viene también la situación de que esperamos demasiado de los demás, y si no ocurre lo que queremos y esperamos, nos estresamos, nos deprimimos, nos genera un cuadro de ansiedad. También tenemos el famoso sobrepensar o el sobrepensamiento, que es cuando una persona intenta descansar, ver un programa de televisión, dormirse, y su mente simplemente no para, es un torbellino de ideas, de pensamientos, salta de un recuerdo, de un mensaje a otro, salta de una idea a otra, y es una situación agobiante que a la persona la desespera, le impide dormir, le impide descansar. Ya cuando por fin concilia el sueño, a veces son las 4 de la mañana, las 5, ya tiene que levantarse a las 6 o a las 7 y se siente terrible durante el día, y entonces esto genera un estado de debilidad y la ansiedad aumenta y la persona empieza de pronto a enfermarse, porque también la ansiedad, les mencionaba al inicio, pues se vuelve algo que definimos como somatización, que esto es problemas emocionales convirtiéndose en síntomas físicos, aunque no haya ninguna causa orgánica que lo esté generando. Y aquí tenemos personas que viven, por ejemplo, con reacciones de dermatitis nerviosa, de gastritis nerviosa, de colitis nerviosa, en donde la misma ansiedad ha generado una sobreactividad de las funciones corporales, y obviamente pues estamos pagando las consecuencias con este tipo de reacciones. Es un grito desesperado donde el cuerpo dice: yo ya no puedo más, soluciona esto a nivel mental, a nivel emocional, arréglalo, habla, busca ayuda, ve a terapia. Y mucha gente deja pasar enormidades de tiempo para buscar y reconocer que necesita realmente esa ayuda. Es como el adicto, en ocasiones hasta que la persona no toca fondo y tiene una crisis de ansiedad o varios ataques de pánico que lo hicieron salir corriendo de un autobús o hacer un show ahí, un numerito terrible en un elevador y llorar y tirarse al piso porque pensaba que se iba a morir ya asfixiado, o en un espectáculo en público en donde haya mucha gente y la persona reacciona también con un ataque de pánico y quiere salir corriendo y empieza a hiperventilar, le da taquicardia. Bueno, nos puede exponer a cosas terribles socialmente hablando, y en ocasiones la gente tiene que llegar a este extremo de manifestaciones para entender que requiere ayuda para afrontar la ansiedad. Entonces, la ansiedad, por supuesto, no hay como que acudir con el psicólogo para que determine si es necesario solamente la terapia. Un psicólogo experimentado, calificado, con la suficiente pericia en el ambiente clínico, o si es necesario que el psicólogo le diga: ¿sabes qué? Vamos a ocupar ayuda farmacológica. Tiene que verte aparte un médico para que además de la terapia lleves algún tratamiento farmacológico, pero esta mente solo se puede terminar
a través de la consulta, de la evaluación clínica. No podemos estarnos autorrecetando ni tomar lo que toma la comadre o la vecina, porque eso sería muy irresponsable, porque cada fármaco es diferente y cada organismo reacciona de diferente manera. Y bueno, amigos, finalmente quiero compartirles como herramienta de apoyo que sería muy útil. Vamos a abrir en grupo Freedom, Asociación de Psicología Humanista, un diplomado en clínica de la ansiedad que tiene un enfoque tanto psicológico como médico y también existencial o filosófico. Es a través de 5 módulos, 5 horas de transmisión. En una semana vamos a tener un módulo o 2, hasta completar los 5, a la siguiente semana, a la que sigue, a través de Facebook Live, para que ustedes, amigos, pues simplemente nos manden un mensaje vía WhatsApp con su nombre completo, su correo, nos digan: quiero participar en este diplomado en clínica de la ansiedad, tiene valor curricular, tiene el aval de 2 universidades muy prestigiadas y no tiene ningún costo, repito. Mi número es 833-127-8169. Ahí estoy para servirles con muchísimo gusto. Soy Gabriel Rubio, psicoterapeuta, y yo le invito a que estas herramientas usted las aprenda, las aplique, las comparta. No espere que la ansiedad le destroce la vida, le impida disfrutar del presente y la vida se vuelva un infierno de angustias que al final se va a dar cuenta que solo están en su cabeza. No dejemos que el tiempo y la vida se nos vaya en angustias, en ansiedad, en aprensión. Es una vida hermosa, es un mundo hermoso, con muchas cosas terribles, pero también con muchas cosas que disfrutar. Muchísimas gracias por su atención y quedo a la orden. Muchísimas gracias, Gabriel Rubio. Te mandamos un beso y un abrazo fuerte, fuerte hasta Tampico, Tamaulipas. Público querido, muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su atención. Nos vemos. A la próxima.